Este segmento es un segmento verdaderamente internacional, porque no solamente vamos a hablar de Cuba y las reuniones que comienzan el viernes o que se reinician el viernes entre Cuba y los Estados Unidos, sino también lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela y Colombia. O sea, todo una ensalada política con varios ingredientes, con varios aderezos. Y tenemos para este segmento a Orlando Luis Pardo Lazo, escritor y fotógrafo cubano, creador del blog Lunes de Postrevolución. Gracias, Orlando Luis, por regresar al programa. Y Juan Antonio Blanco, historiador y analista político. Hubo temas pendientes en su última comparecencia, que fue el tema de la posición de la dictadura cubana, inconmovible en cuanto a lo que ellos llaman sus principios. En esos días, Machado Ventura mandó a hablar inglés a los jóvenes cubanos. Pero ahora se reinicia el próximo viernes esta reunión entre La Habana y Washington. ¿Cómo ven ustedes esta reunión del próximo viernes, este reinicio? Bueno, Oscar, verdaderamente te tengo que decir que cubierta bajo un manto de secretismo, que es el estilo en que se han llevado estas negociaciones que culminaron el 17 de diciembre y también el estilo post-17 de diciembre. O sea, mucha expectativa. Creo que en La Habana no va a ocurrir nada a ojos vistas el viernes, una pequeña declaración, más parca en el caso del gobierno cubano, tal vez con un par de líneas para que los periodistas podamos hacer algo por parte del Departamento de Estado, pero es un proceso que está comenzando ahora, que al castrismo le conviene que sea largo, con tensiones, con dimes y diretes, y me parece que en estas negociaciones es que comienzan a darse esos pasitos, y por la política de secretismo que se ha estado llevando no nos vamos a enterar de mucho. Juan Antonio, Cuba en el tema de campaña. Donald Trump dice que apoya el acercamiento con Cuba, pero que lo hubiera hecho mejor la negociación. ¿En qué medida este tema de Cuba utilizado en la campaña puede gravitar sobre las conversaciones entre Washington y La Habana? No creo que una declaración de Donald Trump vaya a gravitar en la inmediata conversación esta que va a haber, pero sí va a gravitar la campaña en general. O sea, la declaración que él acaba de hacer es demasiado fresca, demasiado inmediata, es de Donald Trump, que también es un personaje muy excepcional, y no creo que vaya a tener un peso en esas conversaciones. Pero lo que sí es cierto es que el tema de Cuba ha entrado en la campaña, y el tema de Cuba, cuando entra en la campaña, puede igual ir hacia un destino que ir hacia otro destino. O sea, la idea de que favorece a La Habana meter el tema en la campaña es equivocada, porque en la medida en que el tema entra, entonces queda bajo el análisis de los rayos X, de que todo el mundo, cada cual desde su posición, va a desmenuzarlo y va a sacar los pros y los contras que ha tenido todo esto, y hay que ver cuál es el balance de eso. No creo que vaya a ser positivo. En medio de todo esto se complica el panorama regional. La Habana sirviendo de sede en unas negociaciones larguísimas entre primero el ELN y después la FARC con el gobierno ahora de Juan Manuel Santos. El gobierno de Nicolás Maduro subiendo la parada, como dicen ustedes los cubanos, con relación al gobierno de Santos en una crisis fronteriza muy complicada y que nunca se sabe el desenlace. Y por otra parte, Estados Unidos, dice Roberta Jacobson, que busca una relación pragmática porque John Kerry llamó a la canciller venezolana. ¿Cómo ven ustedes todas estas variables en estos escenarios? Un verdadero laberinto. Estados Unidos cada vez está más débil en la región. Estados Unidos no es que está haciendo un gesto de concordia para tratar de negociar. Yo creo que no le queda más remedio que llamar por teléfono, llamar a Raúl Castro, llamar a la canciller venezolana, llamar a todo el mundo, pedirle que se sienten a hablar, pedirle que no traten mal a los inmigrantes, pedirle que no repriman a los disidentes cubanos, pedirle que no violen los derechos humanos. Que amancen a Maduro con la cuestión fronteriza. Está la situación en Ecuador, en Bolivia, donde hay un desastroso para la libertad de expresión. Entonces, bueno, eso es lo que hace el secretario de Estado, John Kerry, ¿no? Trata de sentar y ver si se puede llegar a algo, porque no tiene alternativa. Estados Unidos, en el traspatio de los Estados Unidos, que es América Latina, no tiene otra alternativa que ver si alguien quiere hablar con el secretario de Estado. ¿Cuál sería la posición de La Habana en el caso venezolano y en el caso de esas crisis regionales, en un momento que está sentado negociando con Estados Unidos? Bueno, La Habana tiene una posición inequívoca al lado del gobierno de Maduro, porque el gobierno, a fin de cuentas, Venezuela se ha convertido en una pseudo neocolonia
del régimen castrista. Perdóname que no te quiero interrumpir. En el caso ese sí, pero me refiero en el contexto de la crisis con Colombia, que cómo va a jugar La Habana ahí, porque La Habana está siendo facilitadora de unas negociaciones con la FARC. Sí, eso depende de cómo uno analice cuál es el objetivo de La Habana al haber amparado eso y haberlo aupado. Para mucha gente se ha convertido en una asunción, un presupuesto válido, el decir que eso es una buena acción de La Habana y que eso demuestra la nueva etapa que ha entrado La Habana, constructiva, etcétera. Desde mi punto de vista hay que recordar el momento en que eso ocurre. El momento en que eso ocurre, la guerrilla está siendo acorralada por el gobierno colombiano. Y en el momento que eso ocurre, el ejército de Colombia está golpeando fuera de sus fronteras, dentro de Ecuador e incluso dentro del sur de Venezuela, las bases de los guerrilleros. En esa perspectiva, una escalada del conflicto que se convirtiera en directa entre el ejército de Venezuela y el ejército de Colombia, el ejército de Venezuela la iba a perder de a calle, porque el ejército de Venezuela tiene más fogueo, más capacidad. El de Colombia. El de Colombia tiene más fogueo, más capacidad. Está peleando desde el año 48. Más toda la tecnología que le han montado ahí los Estados Unidos, etcétera. Ante esa perspectiva, a mí la intuición lo que me da es que La Habana tiene interés en paralizar esa ofensiva contra el ejército, contra los guerrilleros, en protegerlos, en llevarlos a un ámbito en que puedan ganar tiempo y ganar de nuevo, recuperarse, reorganizarse, en el que se desescale la tensión entre Venezuela y Colombia para proteger a Chávez en aquel momento. Y eso es lo que ha venido funcionando. O sea, eso, lo que se veía como una ruptura del apoyo de La Habana a la guerrilla, a los movimientos, esto en realidad es una continuación de esa línea, pero con otros medios, porque lo que están haciendo era protegiéndolo por medio de la política, cuando en el terreno militar no podían sostenerse. Esa es mi conclusión de eso. Orlando Luis, entre tanto, dentro de Cuba, en lo interno, no hay posibilidades de que Estados Unidos pueda ejercer una mayor presión para que haya una apertura política, para que haya más respeto a los disidentes, a las damas de blanco, a los opositores, y haya un crecimiento ostensible de las redes de comunicación que implique un mejoramiento en cuanto a la libertad de expresión en Cuba. No, sí, hay todas las posibilidades del mundo. Lo que no hay es voluntad política en Washington para presionar en el tema de las nuevas tecnologías en Cuba, de los derechos civiles comunicacionales del pueblo cubano y, por supuesto, menos hay voluntad política en Washington para presionar en el tema de los derechos políticos de los cubanos. Nos vamos a tener que comer el Partido Comunista por Constitución cubana hasta que el pueblo cubano no se movilice en una iniciativa ciudadana masiva, sea civil, legal o sea en las calles, nos los vamos a tener que comer, porque en este momento Washington le está dando la bendición, está dando la bendición a un modelo de gobernabilidad que asegura y de alguna forma gerencia la violencia, los conflictos, los populismos en la región. Cuba, el régimen se está convirtiendo en el cancerbero que puede hacer lo que ya Washington no puede hacer en América. Acaba de hacer un gesto apostólico, sí. Orlando Luis, y precisamente el Papa llega a Cuba y llega a Estados Unidos. ¿Cómo se lee esa doble visita de su santidad? Bueno, que fue un facilitador en el deshielo de las relaciones. Más bien que, o sea, más que promotor, el Papa se le solicitó por parte del cardenal, parece que el cardenal fue el que más, el cardenal Ortega fue el que tuvo una gestión activa para tratar de involucrar al Vaticano en las gestiones, y bueno, después que las gestiones le salieron de la manera en que ellos esperaban, pues entonces, lógicamente, cogió más crédito. No es que en aquel momento tuviera tanto peso, incluso ellos al principio desmintieron que realmente el Vaticano hubiera tenido tanto peso en las negociaciones. Pero ahora parece que sí viene dispuesto a tenerlo en esta segunda fase. O sea, en la primera fase, que ahora concluyó con el izamiento de las banderas simbólicos en un lado y del otro, en realidad la Iglesia fue un elemento simbólico en el medio de eso. Pero lo que ahora vamos a presenciar es el lobby activo del Papa en el Congreso para que se derogue el embargo y que el resto de las medidas, que por cierto, tú hablabas ahorita de las reclamaciones y Orlando Luis lo decía también,
Es lo más curioso. Yo me estaba leyendo, antes de venir al programa, las noticias que tenían que ver con esto del viernes, ¿no? De las negociaciones. Sí. Y había una noticia en El Mundo que terminaba con las cosas que están pendientes a ponerse en la mesa. No había una sola que el periodista recordara que fuera americana. La base de Guantánamo, el embargo, o sea, como los americanos no han dicho, a menos que me atiendan en este y este problema que están sobre la mesa, nosotros no vamos a mover tales otras fichas, ni siquiera el periodismo internacional, a la hora de decir qué cosa se va a poner en la mesa, se refiere a los intereses americanos. Porque como decía Orlando Luis, el interés es simplemente, valerse de este régimen. Entre tanto, como colofón, parece que los cubanos adentro se siguen riendo de los peces de colores, no creen ni en el hada madrina y están llegando por montones. 31.000 desde octubre hasta julio. Es la cifra que aparece en la tarde de hoy. 31.000 cubanos han llegado a los Estados Unidos. Gracias a usted. La nación balcanizándose. Gracias por venir nuevamente. Al volver, la camarógrafa húngara que pateaba a los refugiados sirios podría ir a la cárcel hasta 5 años. La crisis migratoria continúa en Europa. Mírala ahí, esa abusadora.